Mi nombre es Alexander, en realidad. Soy de Olavarría, estamos en el grupo que nos llamamos Universidad de Cannabis. Estamos contenidos bajo lo que sería el Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del centro, ¿no? De triple dependencia, del CONICET, de la SIC y de la universidad. Mi trabajo tiene que ver con la evaluación agronómica y química de genotipos de cannabis sativa. Y bueno, esto es un trabajo de tesis que viene marcado con una beca CONICET que empezó, fue de las convocatorias 2021, yo empecé a laburar 2022 allá en Olavarría. El grupo es un grupo interdisciplinario. Bueno, acá está el grupete, de la izquierda a la derecha está Gastón, quien nos dirige, después está Luciana, Lucho, Luisa, yo, la Tuti, o Agustina y Nacho, Ignacio. Todas de profesiones distintas, ¿no? Tenemos acá un físico-químico, una ingeniera química, un biólogo, ingeniero en alimentos, yo agrónomo. La Tuti es ingeniera agrónoma y licenciada en biotecnología, y Nacho es diseñador industrial. Entonces, nada, es un grupo que ya desde la base es interdisciplinario. Respecto al estado de avance de mi recorrido, bueno, fui admitido en el 2022, el plan de formación ahí el año siguiente, y después, bueno, el plan de tesis llegó un poquito tarde porque nos demoramos, pero bueno, para bien, ¿no? Ya habiendo recorrido un montón de lectura y de golpes y porrazos con ensayos, y bueno, eso lo mismo también llevó a leer un poco más y a generar, creo yo, para bien, un plan de formación un poco más rico inclusive. Respecto de los cursos y de los créditos, creería que ya estoy bastante completo. Tengo bastantes, en realidad este es el número final, acá me equivoqué, pero es el número de la sumatoria de los dos. Tengo poquitos internos, no llego a los 15, por decir la mitad. Y después, respecto de los requisitos, bueno, estamos ahí con algunas publicaciones que están por salir, otras revisadas, así que creería que en este año estaríamos cumpliendo ese requisito, es la expectativa. Referido a la certificación del idioma extranjero, bueno, rendimos hace poquito también con Lucho, mi compañero, el examen acá en la Facu. Respecto al problema, la relevancia y los antecedentes de esta temática, ¿cuál es el problema del cannabis medicinal a los fines de regularizarlo y de que nada, se instale como una alternativa terapéutica? Es que el cannabis es variable como cualquier otra planta que produce metabolitos secundarios. Su variabilidad se encuentra condicionada tanto por factores ambientales y factores genéticos, ¿no? Factores ambientales como la temperatura, la humedad, el CO2, bueno, el tipo y la intensidad lumínica, la nutrición, como las prácticas culturales que uno aplique, van a condicionar el resultado que tenemos en los metabolitos que se producen en las flores, ¿no? Hay una foto de un tricoma glandular, estructura morfológica que por ahí es la que concentra la mayoría de estos componentes activos que pretendemos analizar y optimizar y trazar, digamos, que es lo que produce. Bueno, genéticamente ya está todo esto muy estudiado, que en base a la genética, bueno, se define mucho el perfil fitoquímico. En base a eso salen conceptos como quimiotipo o quimiobar. Quimiotipo refiere principalmente a aquellos... hay 3 quimiotipos importantes, o los mayoritarios, que eso refiere principalmente a la concentración de cannabinoides mayoritarios que tiene la planta. Los más escuchados está CBD y está THC. Después hay un tercero también mayoritario que es el CBN. Pero bueno, en función del THC y el CBD se definen los 3 quimiotipos más dominantes, si se quiere, del cannabis. Está el quimiotipo 1, alto en THC, quimiotipo 2, equilibrado THC-CBD, y quimiotipo 3, alto en CBD, ¿no? Después, fruto de
hacia bibliografía también, ¿no? Del boom, digamos, de explosión de papers que han habido en las últimas décadas, referido al estudio del cannabis por su nueva permisividad que ha tenido en el ámbito académico, se ha dado con el término de quimiobar, que refiere a algo un poco más amplio solamente del quimiotipo, ¿no? Se refiere más a la composición o vinculada también a la composición de los terpenos y de otras sustancias aromáticas que también tienen propiedades terapéuticas y que afectan, ¿no? y que tienen que ver en la funcionalidad terapéutica. Por lo tanto, importante como para los fines de la trazabilidad, de la nomenclatura, tener en cuenta no solamente no solamente los cannabinoides, sino que también los terpenos importan. Después, bueno, factores genéticos también condicionan, por supuesto, la estructura, la forma que tiene la planta, como también el ciclo del cultivo, si es un ciclo corto, si es un ciclo largo. Todos estos factores, si se quiere, de alguna forma, son sobre los que ya hay mucho antecedente. Mi caracterización, la caracterización de la tesis un poco se para sobre estos ejes, la propagación, la morfología de la planta, la genética, la morfología y el rendimiento vendría a ser también, la genética y la química. Volviendo de nuevo por ahí a la nomenclatura más tradicional, nuestros genotipos, nuestras variedades, las que tenemos ahí en el módulo de cultivo, que me olvidé de mencionarles, que es el módulo que se ubica ahí en el campus de la universidad, son 6. Tenemos 6 variedades. 2 quimiotipo 1, 2 quimiotipo 2 y 2 quimiotipo 3. ¿No? Estas son nuestras madres que mantenemos en forma conjunta desde el 2021. Fueron apareciendo la mayoría. Ahí tuvimos una más, también quimiotipo 1, que estuvo en ensayos de propagación, pero que después, bueno, por razones de que era un macho, lo terminamos descartando porque esto es importante, las flores que más concentran metabolitos en el cannabis son las flores hembra, ¿no? El macho no pega. Así que son las mamis del módulo. Son las mamis, hay una foto de ellas, hay por ahí una estructura bastante grande. Terminan luciendo así luego del año y medio. Cada año estamos haciendo el recambio ahora. Pero al principio eso, en la medida que fui aprendiendo, ¿no? La propagación y cuánto duraban las madres, digo, en la misma maceta, esto se va haciendo un recambio. Cada 2, 3 meses, cada vez que lo pide la planta, hay que pasarlo a una maceta más chica. Entonces partemos de tener madres chicas a tener madres más grandes y madres más grandes y más grandes, hasta que ya no entran en el espacio que están. La sala del módulo de cultivo de vegetación, en donde viven ellas, no es muy grande, entonces hay que jugar ahí con los tamaños y los espacios. Así que bueno, esto sería como un estadio avanzado. Las madres ya tienen aproximadamente 1 año y medio, 1 año, llegan a tener ya esta estructura y después ya hay que ir haciendo el recambio. Que el recambio siempre se hace partiendo de clones, ¿no? de esquejes. Esta es parte de la propagación clonal, digamos, que abordo. Bueno, esta propagación clonal empezó teniendo fuertemente, esto está en mi tema de tesis, fuertemente este eje, ¿no? de evaluar a través de esquejes los 6 genotipos y el efecto, bueno, los ensayos contemplaron tanto la evaluación de estimulantes de enraizamiento, ¿no? con presencia de hormonas de enraizamiento o de contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio soluble disponible, distintos tipos de estimulantes, como también el efecto del tiempo de enraizamiento, porque eso también tiene que ver, hay variedades que son por ahí un poco más recalcitrantes, que se niegan o que no es tan fácil hacerlas enraizar en el mismo tiempo que las otras. Entonces esto a los fines de la producción y de la estandarización es importante. Luego, con la llegada de Agustina, el mismo año, que entró un poquito más tarde, ella empezó con beca postdoc con una temática ligada a la micropropagación. Entonces empezamos también, como estaba ligado a la propagación en sí, empezamos a laburar en conjunto fuertemente con 3 genotipos a partir del año pasado, o en realidad de fines del anterior, del 24, pero fuertemente el año pasado, 3 genotipos, uno de cada quimiotipo. Ahí evaluamos
el efecto de dos medios nutritivos en el cultivo in vitro. Ustedes no sé si saben, acá es un poco más complejo porque tenemos que jugar en condiciones de, no de esterilidad, porque en realidad técnicamente eso no es correcto, sino que de asepsia. Uno hace una desinfección de los tejidos con distintas sustancias, digo, biocidas, se usa lavandina, se usa etanol 70, se usa fungicida, bueno, hay distintos protocolos, por supuesto, algunos más rigurosos que otros, pero la intención es que el explante, que es lo que lo llamamos a la plantita en ese estado, en ese lugar, en ese medio nutritivo, que es como una gelatina, llegue sin microorganismos, ¿no? Entonces, nada, con estos tres genotipos inicialmente evaluamos dos medios nutritivos, también evaluamos condiciones con aireación y sin aireación en los frascos, porque imagínense que ahí están, nosotros lo que implementamos, pues vienen unos frascos específicos para estos medios, para estas formas de cultivo, ¿no? Pero bueno, no son baratos, estamos en las condiciones en las que estamos, nos las ingeniamos y usamos frascos de mermelada. Lo que hicimos al principio, que todavía no estábamos muy pillos, bueno, no habíamos entendido lo clave de la aireación. Habíamos empezado con los frascos de mermelada tapados con un film arriba, simplemente como para que deje pasar la luz, y adentro la atmósfera tiene poco recambio, el poco recambio que puede tener un film, ¿no? De gases. Así que bueno, lo que nos encontramos ahí, que es una problemática de hecho crucial en la micropropagación, fue que encontramos plantas con hiperhidricidad. ¿Qué quiere decir esto? Plantas que es un desorden fisiológico en el que tienen como plenas condiciones, o sea, el medio es un medio nutritivo, con sales, con una fuente de carbono, también usamos sacarosa. Entonces la planta lo tiene todo, tiene alta humedad y se engolosina, por decirlo de alguna manera. Toma mucho nutriente y se nota que tiene como un levante del contenido de agua y de nutrientes muy fuerte, y el tejido se vuelve demasiado, como que no puede regular osmóticamente, no se puede regular osmóticamente ella misma. Entonces los tejidos se vuelven acuosos y vidriosos, quebradizos, se le dice vitrificación también. Esto es un aspecto a regular en la micropropagación. Entonces, para poder, digamos, finiquitar un protocolo, digamos, teniendo en cuenta todas las variables que tenemos que manejar, tanto la fuente de carbono, por ahí la aireación, también jugamos con carbón activado, que por ahí como secuestra cositas en el medio, por ahí podría llegar a aminorar esta toma exacerbada que tenía la planta de sus nutrientes. Le metimos carbón activado, y también jugó con hormonas, ¿no? Esta técnica usa fuertemente el uso de hormonas, citoquininas, auxinas, hormonas vegetales, ¿no? Para estimular ya sea por ahí la diferenciación de tejidos aéreos, como la diferenciación de tejidos radiculares. Bueno, muchísimos tratamientos surgieron de acá, muy resultados. Esto está recién ahora terminando. Estamos ahora recién, ya terminamos en realidad el ensayo de fidelidad, se le llama, en el que después comparamos plantitas del mismo genotipo que provienen de estas condiciones con plantitas del mismo genotipo que provienen de estas condiciones. Se las flora a las dos en simultáneo, en el mismo ambiente, en las mismas condiciones, para que después ver cromatográficamente o genéticamente, si uno tuviera también la herramienta, poder ver si los marcadores, digamos, químicos o genéticos dan igual, y se puede decir que esta técnica no altera la fidelidad de la madre, ¿no? Que es lo que uno quiere mantener a los fines de la trazabilidad. Así que bueno, de ahí salieron muchísimos resultados. Próximamente esperaremos publicar eso. Y bueno, respecto a los fines de los ensayos de caracterización morfológica, estos fueron ensayos que siempre partieron de esquejes, ¿no? Siempre el laburo fue desde esquejes. Hicimos ensayos de flora. Nosotros en el módulo, aparte de la sala de vegetación, tenemos una sala de flora de 3 metros cuadrados, en donde, bueno, situamos obviamente de forma aleatoria las plantas, y también cada 2 días, en cada ensayo, durante 4 meses, 6 meses, bueno, en realidad 4 meses duro el ensayo, se iban rotando las plantas a la vez que se riegan. Esto para poder homogeneizar la exposición lumínica y la diferente exposición lumínica que hay en la sala, poder un poco homogeneizar las condiciones. Ahí se evaluó, bueno, biomasa y partición de asilimilados. Ahí evaluamos peso de hojas, de flores, de tallos y de raíces.
arquitectura, ritmo de crecimiento. Bueno, ahí evaluamos, como habrán visto, la planta de cannabis tiene una hoja muy particular. Bueno, tiene un foliolo, un lóbulo en realidad central, que es el más largo. Y bueno, se evalúa el ancho y el largo del lóbulo central, se evalúa la distancia internodal, el ritmo de crecimiento, que es lo que se ve acá, bien que dista, estos son distintos genotipos, ¿no? Se ve bien acá que hay un genotipo que tiene un ritmo de crecimiento mucho más acelerado. Acá no sé si llegan a ver, bueno, están en chiquito los números de gramos por metro cuadrado que acumuló cada genotipo. Algunos, los que tienen menor ritmo de crecimiento, tuvieron menor rendimiento por metro cuadrado, y los que tienen un ritmo más acelerado tuvieron mayor rendimiento por metro cuadrado. Entonces, bueno, se compararon atributos de crecimiento y de biomasa, y también atributos micromorfométricos, que ahora les voy a compartir. También, como algo más complementario, porque ahí teníamos acceso a un colorímetro de la gente de INCUAPA, ahí en el campus, la gente de arqueología, ¿sería? Bueno, incluimos otra matriz de datos a todo lo morfológico, y bueno, teníamos color también. Eso también se hizo en etapas de vegetativo y en etapas de floración, como para poder tener 2 etapas para cada genotipo. Metimos toda la tracalada de datos en un PCA, como para ver si podíamos ver diferencias, o sea, habían agrupamientos. Acá las plantitas aparecen como los promedios, ¿no? Por eso no hay tantos individuos, sino que son para hacer más tranquila la carga visual. Puse solamente los promedios, pero se valoran varios individuos. Y bueno, como era de esperarse, o como indicaba por lo menos lo visual, los genotipos por ahí que tenían más contenido de biomasa se agruparon de este lado del gráfico, que está más ligado al rendimiento y a la biomasa, y del lado totalmente opuesto, con otras características, se situaron los otros genotipos. Esto estaba muy, por lo menos en los genotipos que nosotros tenemos, estaba muy asociado al quimiotipo, pero bueno, esto no es una universal, ¿no? Los genotipos altos en general se ve un poco que los genotipos altos en CBD tienen menos foco, menos rendimiento en biomasa, ¿no? Porque no ha habido como una presión de selección de uso, digo, por parte del humano hacia plantas que rindan más en CBD. Se nota mucho esto en THC, digo, así de todo en la clandestinidad. Estamos cerrando. Esto, nada, sucede, se ve el rendimiento ligado con alto THC. Acá un poco de los atributos micromorfométricos, que bueno, tuve la oportunidad el año pasado de poder hacer una estadía, también algo a acreditar en el doctorado en Córdoba con gente de biología, y pudimos sacarle fotos a los estomas, que eso yo lo quise hacer mucho en el óptico ahí en la facu y no podía encontrarlos, no podía verlos bien con distintas técnicas, y bueno, con un microscopio especial que hay en Córdoba pudimos hacerlo, entonces pude comunicar un poco de densidad estomática y tamaño estomático, que eso también está ligado al rendimiento, porque son los poros, son los pulmones de la planta. Entonces, bueno, nada, ahí no se ven los resultados, pero lo que pudimos ver es que hay diferencias en la fase vegetativa y en la fase de floración. Que en la fase vegetativa tenemos estomas más grandes y con menos densidad, y en la fase de floración tenemos estomas más chiquitos y en mayor densidad, lo cual se vincula con una mayor capacidad de respiración y de metabólica de la planta. El genotipo que más rindió tenía más estomas por unidad de superficie y más chiquitos. Bueno, yo me voló la cabeza cuando vi esto, y bueno, son las cositas que por ahí tienen algo de innovador que aportar a lo que ya hay hecho en el cannabis, y que creo yo ayuda a darle un caramelito más al paper. Después hicimos algo de marcadores en común con un grupo de Mar del Plata, y bueno, lo de la caracterización química también. Acá hay una foto no, esto es relativo, ¿no? En abundancias relativas de 4 de las variedades, cómo varían los perfiles. Arriba están los cannabinoides, los 2 mayoritarios, THC y CBD, y todo esto son terpenos. Tenemos ahí en la facu el fuerte de la química, la facu es de química, entonces hay cromatógrafos, podemos analizar todo esto y podemos ver
También brindamos servicios, paso el chivo, para analizar aceites y flores, así que nada, podemos ver esto. Marcadores hicimos 4 nomás, pues el grupo de Mardel tenía por ahí, tiene más, pero habían 4 más polimórficos, entonces mediante eso podemos discriminar a través de electroforesis en género agarosa y en poliacrilamida diferencias entre las variedades. Y bueno, el último objetivo es diseñar un sistema de producción, o sea, partiendo de toda esta info, para abastecer a que yo ya tenga toda esta info, sé cómo crecen las plantas, qué tan diferentes son, qué es lo que necesita la ciudad, esto en función de una construcción previa de vinculación con la gente del área de salud, de ahí, con la barría. Eh, el último objetivo específico de la tesis pretende esto. Hay una foto de la sala, uno de los ensayos de Flora. Y bueno, el abordaje, por las aristas que contempla, entiendo que es mayormente interdisciplinar, aunque este objetivo de aplicación, teniendo en cuenta la vinculación y lo salido de lo académico que tiene, por ahí me lleva a pensar que tiene un poco de transdisciplinar. Como cursos de posgrado así relevantes, puede sacar bastante data de la actualización o sea, porque lo vemos en la carrera, pero hacer algo de info muy útil. Después técnicas de análisis instrumental para entender la cromatografía principalmente, nos fue súper útil, y otras técnicas más, por supuesto. Comunicación científica para entender el mundo académico, esto fue clave para mí, para entender qué es importante, cómo se califica una revista, si hablo o no hablo con mi director, todo. Es como muy importante. Y después de herramientas de biología molecular para entender un poco más lo de marcadores. Así que bueno, no, salió cortado. Bueno, ahí está la fotito de la plantita. Esta es una genética olavarriense, eh, la MK, y nuestras redes. Tenemos ahí una red, bueno, las redes de Instagram, ¿no? También tengo un mail, después si quieren me lo piden. La red del grupo en Instagram, Universidad de Cannabis, así todo juntito, con doble N, y Sativando, que es lo que voy subiendo yo de lo que voy haciendo en la fac. Así que bueno, eso es un poco todo. Damos inicio a las preguntas. ¿Alguien? Bueno, primero felicitarlos a vos y al equipo porque la verdad que la rompen. Los vengo siguiendo un poquito en las jornadas y en los cursos y eso ya como los trabajos y nada, súper interesante. Y trabajar con algo que a veces tiene un poco de estigma y es tabú y demás, doblemente merecido, ¿no? Tengo 1.000.000 de preguntas, pero voy a intentar cortarlas un poquito. Por un lado, me interesa saber por qué eligieron las genéticas que eligieron para trabajar de base, que habías mencionado 4. Ahora al final mencionaste que la MK es local, me interesa también eso. Y también mencionabas ahora al final un poquito para responder a las demandas locales, ¿no? Como poder producir para ese laboratorio médico, pero también teniendo en cuenta cuáles son las demandas locales. No sé si tienen alguna exploración de las patologías a las cuales quieren aplicar, si son patologías más en términos de mentales o físicas, si eso tiene que ver con las genéticas que ustedes prefieren trabajar, sea con más CBD o más THC. Y después, algo que por ahí no mencionaste, si también tienen en cuenta los porcentajes de sativa o de índica. Y por último, si vieron también, por ahí no lo analizaron más estadísticamente, pero sí un poco a ojo, que me interesa, en los dos métodos, el de esquejes y el de explante, algún cambio en la morfología y en los rendimientos, porque por ahí ya de por sí la diferencia entre el esqueje y la planta de semilla, que tenés mucha más ramificación y más en el esqueje, una estructura distinta, si el explante también sigue esa misma dinámica o tiene algo distinto. Las genéticas son de uso local, sí, fueron donadas de parte tanto de cultivadores como hay una clínica privada en Olavarría que hace tiempo atiende pacientes y brinda su propio aceite, manda su aceite a caracterizar a nuestro laboratorio, vemos que hacen bastante estandarizadas sus producciones, y esos locos laburan con quimiotipo 2, porque lo que más aplicación tiene el cannabis a los fines medicinales, si se quiere, estrictos, o más avalados, es el dolor, ¿no? El dolor, personas mayores, todas patologías asociadas al dolor.
Que para eso, según la bibliografía, el THC anda muy bien. Pero ¿qué pasa? Un viejo que ande re loco por ahí no es muy aceptable. Entonces, por ahí, estas dos moléculas son antagonistas entre sí en su efecto, ¿no? En el efecto que causan en nosotros. Entonces, las formulaciones equilibradas tienen un poco lo mejor de los dos mundos. Porque el CBD también tiene propiedades que están buenas, digamos, a los fines del dolor, de antiinflamatorio, qué sé yo. Pero las genéticas vienen de uso local porque han sido donadas por parte de cultivadores y de gente que habita ahí en Olavarría. Después, referido a... ¿Qué más me preguntaste? O sea, me preguntaste lo de la morfología. Va por ahí, sí. Tuvimos un par de experiencias tuvimos un proyecto que enmarcaba, digamos, nuestra visita a distintos CAPS ahí en Olavarría, centros de atención primaria, en donde íbamos relevando o llevando en realidad, la intención era relevar la necesidad, ¿no? Pero fue más un capacitar a quienes viven en los CAPS que fuimos visitando. Un poco así de a par y par, no fue sentamos grupalmente con la gente que estaba en los CAPS, que se copaba a escucharnos, y llevamos un insumo de bibliografía, tanto nacional, así regional, nacional y mundial, de antecedentes que hay médicos de uso de cannabis, porque por ahí la gente que está en atención de la salud no sabe, y esto hasta que no impacta en planes de formación y después en profesionales que habitan nuestros espacios, eso no se materializa en los centros de atención. Así que un poco la intención era abordar esos espacios. Nosotros hacemos de todo al mismo tiempo, entonces eso terminó cuando un poco terminó el proyecto, pero el vínculo se formó, hay vínculo con la Facultad de Salud para poder seguir construyendo esto en común con los residentes que están en el último año de la carrera. Así que habría un relevamiento por esa parte. También hay vinculación con el área de salud de la municipalidad, entonces podríamos también, si queremos, acceder, ponerle, me imagino, a los medicamentos más usados, ¿no? Nosotros ya sabemos que esto sirve más a los fines del dolor, entonces apuntaríamos a antiinflamatorios, me imagino, una cosa así, como para tener una idea del número. Y después lo de la morfología, no. De hecho, hace unos días atrás ya hicimos la NOVA y ahí vemos que no, quedaba bastante parecido. Bueno, las plantas ya se veían parecidas, pero bueno, hasta que no te lo dicen los números, y no, dieron bastante parecido. Por ahí hay una que te queda medio distinta, pero porque por ahí venía media con un porrazo en el enraizamiento y ya te queda media petiza hasta el final. Pero en general, la estadística demuestra que no. Así que ya veremos, que todavía no lo hicimos, es la cromatografía. Está esperando en el freezer. Así que bueno. Bueno, hola Alex, muy bueno, todo muy bueno el grupo, la verdad que parece muy, muy bien armado. Te quería preguntar si tienen alguna idea de hacer alguna colaboración con veterinarios, porque también se usa muchísimo en animales y por ahí es un dato más fácil, como más rápido que hacerlo en personas, pienso. Esa es una. Y otra simple, ¿las imágenes fueron por microscopía electrónica? Sí, la verdad que está buenísimo para los animales. Hemos intentado consolidar algunos proyectos, ¿no? Con gente de veterinarias, no terminó de cuajar, pero la intención siempre está, la de la colaboración. Sí, han ido a buscar esquejes, de hecho. Bueno, eso es otro dato aparte. Nosotros de todas estas esquejes, obviamente del hacer y del intentar dar con estos ensayos y de la poda y del mantenimiento de las madres, que es diario y frecuente, salen clones. Y nosotros con el aval de la Facu y con el aval de la MUNI podemos tener un marco como para que quienes tengan el ReproCan, el registro que hay avalado por el Ministerio de Salud, para cultivar por sí mismos o por alguien más, puedan buscar un esqueje en la Facu. Así que nada, eso. Y después, las fotos, hay, para el otro lado, hay una de SEM, SEM, hice SEM y después hice lo que vi que era innovador y que no había nada hecho en cannabis, es microscopía
óptica confocal, que lo que hace es lo mismo que hace el óptico, nada más que en vez de andar como enfocando el plano que vos querés, toma un montón de fotos de un montón de planos y después hace una reconstrucción de 3D de lo que vos ves. Entonces eso para ver los estomas fue impresionante. Se fue el día y la noche. Los pude empezar a contar, a medir, todo. Eso fue como un quiebre. Y nada, y tenés imágenes re lindas para también mostrar, que está re lindo. Esto es óptico. Esto fue en Córdoba. Yo en mi necesidad y desesperación de publicar algo, y en el marco de una convocatoria de fortalecimiento para doctorados del UNICEN, me busqué aliados de parte de la microscopía para hacer cosas, digamos, más micromorfológicas. Esto estaba en mi cabeza, di con gente en Córdoba, salió, fui. Esto no lo hice en el instituto del que fui, porque esto en realidad lo hacen servicios en otro laboratorio en la Facultad de Ciencias Exactas, pero bueno, yo paralelamente, mientras hacía esto que fui lo que fui a hacer en óptica, en laboratorio, con tinciones, contraté servicio, barato, porque era barato, la microscopía confocal sale 12.000 pesos la hora. Entonces, nada, como que metí ahí un montón de imágenes y saqué, y ahí después me la pasé contando estoma y midiendo estoma como un desquiciado, pero después la estadística te da algo de qué hablar y está buenísimo. Así que así salió. Yo tenía una pregunta. En realidad tenía varias, pero ya te hicieron muchas. Así que no. Tenía más que ver con la parte que contaste de tu formación. Primero que digas si el examen de inglés venirlo a rendir estuvo bueno o no, porque viste que siempre preguntan. Y después es, siempre, o lo que uno como estudiante siempre dice es, esperé un poco a presentar el plan de tesis para saber si lo que tenía estaba bien para presentar, o porque tenía que leer más, o porque no sabía bien cómo iba a ser la investigación. Y ayer, en la charla de directores, uno de los directores dijo que esperar 2 años para entregar un plan de tesis por ahí era mucho tiempo, porque si vos tenés que cambiar algo, cagaste. Básicamente es muy difícil después, si solo te quedan 2 años de doctorado o 3, poder cambiar todo. En tu caso, ¿por qué fue el retraso? Porque también tenemos alumnos que han tenido que cambiar completamente su enfoque. Bueno, venir a rendir inglés está fácil. No, depende en realidad sí, lo recomiendo. Qué sé yo, dependen de la facilidad que tienen para leer. La verdad que la dinámica es tu director, tu directora manda papers a quien va a elegirlo para que vos, para evaluarte, ¿no? Entonces, se te va a tomar probablemente un paper que sea familiar tuyo, del área tuya, y se te hacen preguntas de comprensión sobre ese escrito. En la dinámica lo hicimos con Lucho, nos vinimos un día de la barriga acá, un turno de examen, porque son los turnos de exámenes que hay acá para la materia de grado de inglés, y entonces nos anotamos en un turno de examen, vinimos, nos sentamos, la profe nos pasó el archivo y con unas consignas, en base a él, nos pasó en el momento el paper que había elegido y las consignas, y tuvimos que responder lectocomprensión de los distintos apartados, ¿no? De introducción, metodología, conclusiones, resultados, qué le mejorarías y qué sé yo. Esa fue la dinámica. Eso dependerá, bueno, del nivel que crea uno que tiene, ¿no? Para afrontar eso. Y después, respecto del plan de formación, la verdad que un poquito de tesis, me pasó un poquito por encima o sea, por un lado, media culpa lo pateé, y por otro lado, la diaria de trabajar con organismos vivos y de hacer ensayos, la propagación, la verdad, por esquejes, llevó muchos ensayos frustrados, y era seguía, entonces yo hasta por no poder dar con la tecla con eso, le seguía insistiendo, en paralelo, para no perder tiempo, como todo el proceso del cultivo, desde que haces el esqueje hasta que te enraízas, hasta que haces el ensayo, lo cosechás, lo cromatografías, lo haces las estadísticas, entonces te van 6 meses. Llega a salir algo mal, que alguna planta se te cae y no tenés un N que justo, porque tenemos un espacio chico, tenés que volver a hacerlo. Entonces hicimos varias veces de ensayo de floración,
muchas veces ensayo de propagación, y bueno, un poco lo experimental que fue condensado en la primera parte de mi tesis, un poco se robó el tiempo, de alguna forma, y le di prioridad. Así que por eso, pero bueno, paralelamente iba haciendo la revisión bibliográfica para discutir todo lo que iba obteniendo, ¿no? Y que me fue rico para hacer el plan de formación. De tesis. Sí.